Hola amigos, sean todos bienvenidos al cuarto episodio del podcast de Adoración Viva. En el día de hoy estaremos hablando de la identidad del cristiano. Bueno, sí, realmente hoy vamos a empezar. No sabemos si todavía va a ser una serie de videos o va a ser solo este episodio, pero es un tema que ahorita también está cobrando bastante importancia y es sobre nuestra identidad. Y leí un poco acerca de eso y creo que es importante que como que demos una pequeña definición primero de qué es identidad. Y dice que el término identidad se refiere al grupo de rasgos y características que diferencia a un individuo o grupo de individuos del resto. Y más adelante veía un poco acerca de eso y hablaba acerca de lo que es nuestra identidad personal y la identidad colectiva. Y yo decía, bueno, mi identidad personal, decía el escrito, que esa se refiere a, vamos a ponerlo de esta manera, cuando nacemos, nuestra partida de nacimiento o nuestra cédula de identidad, la que dice, bueno, mi nombre es Daniela Salamanca, mi cédula es 17, mi número de teléfono, o sea, lo que dice quién soy yo a nivel personal, mi información personal. A nivel jurídico también. Y a nivel jurídico, sí. Exactamente. Y la identidad colectiva ya iba más allá a lo que es la parte cultural, a mi entorno. Ejemplo, Reimer estudió diseño. Tú te identificas como diseñador gráfico. Exacto. Tú estudiaste imagenología. Tú te identificas como imagenóloga. Albert está estudiando ingeniería civil. Y así cada uno de nosotros. Y eso incluye también nuestra parte, cuando hablamos de parte cultural, tradiciones. Tradición. Ejemplo, la familia, la cultura. No, y que internacionalmente a nosotros, cuando decimos que somos venezolanos, ya la persona tiene como un estereotipo de nosotros. Exactamente. Pues tenemos como una identidad algo que nos general. caracteriza. Hablas del venezolano afuera y te dicen arepa. Exactamente. O sea, ya la arepa, el tequeño, la cachapa, eso identifica al venezolano afuera. Entonces, cuando hablamos de la identidad cultural, hablamos de ese tipo de cosas. Pero ahora, nosotros como cristianos, también debemos tener una identidad en Cristo. Y creo que esa es la más importante para nosotros como personas, porque ya yo sé que yo soy Daniela, pero ahora, ¿quién soy en Cristo? ¿O qué me da a mí? ¿Qué me dice la palabra? ¿Cómo sé yo quién soy yo en Cristo? Exacto. Bueno, estabas hablando y se me venía a la mente cuando uno aceptó al Señor y cuando ya tú tenías que identificarte en tu entorno familiar, en tu entorno de la universidad, del trabajo, de que ya, no, yo soy cristiano, que te invitaban a tomar algo, una bebida alcohólica, no puedo porque soy cristiano. O sea, ya como pasar esa barrera, porque por lo menos a mí se me hizo un poquito complicado. A todos, yo creo que a todos se nos hace un poquito complicado en una reunión familiar, ya no ser parte de tantas cosas o de costumbres que ya hacía la familia, no ser parte de eso, porque sabes que no va con tu identidad como cristiano. Es algo que por lo menos a mí me costó un poquito porque siempre está como que ese temor, el qué dirán, oye, se van a burlar de mí, o cómo yo controlo eso. Y es algo que con el tiempo uno va agarrando esa identidad como tal, ya uno va, mira, no, yo soy cristiano, yo no participo de esto. Sí, muchas personas luchan todavía y tienen ese temor de las características de la persona. Pues si yo soy cristiano, me da temor de decir, bueno, yo soy cristiano, o pena, o me da miedo. O sea, todavía hay cristianos que luchan con eso. Y cuando las personas están comenzando en el evangelio, luchan con eso. Eso, y para tener una identidad en Cristo, tienes que estar en Cristo. O sea, que tiene que hablar referente a como mejor lo que tú decías, que es nacer de nuevo en Cristo Jesús. La palabra lo dice, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. A lo mejor tenía una identidad del mundo, pero ahora voy a tener una nueva identidad en Cristo. Ahora, ¿cómo consigo tener una nueva identidad en Cristo?
¿Y qué significa tener una identidad en Cristo? O sea, ¿cómo yo logro tener una identidad en Cristo? Creo que es el punto donde nosotros hoy tenemos que abordar, pues, porque ya no voy a ser la Sí, vieja persona. O sea, sí. ya esa identidad se acabó. Ahora soy una nueva en Cristo. Sí. Yo voy a tener una nueva ciudadanía, que decía, o sea, hay algo que me representa aún cuando soy de niña, pero en Cristo tengo una nueva ciudadanía, ya no es de esta tierra, sino que es celestial. Entonces, ahora, ¿cómo yo abordo esa ciudadanía y esa identidad en Cristo Jesús? Exacto. Es que fíjate que dice aquí. Dice que nuestra identidad en Cristo se refiere a la forma en que Dios nos ve y nos llama a ser en relación con Jesús. O sea, es eso, el entender que ya cuando aceptas al Señor, ya no eres parte de este mundo. O sea, obvio, no es que, ay, no, ya ahora yo soy, ya no soy de aquí, y ya, no, o sea, a pesar de que vivimos aquí y bueno, y pasamos por todas las vicisitudes que nuestra vida terrenal así conlleva, como dice su palabra, que las aflicciones son tanto para el justo como para el pecador, pero debemos entender que nosotros, nuestra identidad se va a basar en nuestra relación con Jesús. Y apoyando lo que decía en el versículo de Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de modo también que esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Sí. O sea, no somos de este mundo. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, como pertenecemos a decía este Daniela. mundo, sí. No, ahora es que ahora soy, no sé, pues, no, soy parte de este mundo, Sí. pero no pertenezco a este mundo. Sí. Tú decías, comenzando, las características. Bueno, esas características vienen por medio de lo que yo conozco de la palabra. Así es, O sea, como voy conociendo a Cristo. exacto. Cómo yo sé las características de un cristiano. Bueno, tengo que leer la palabra. Y a medida que yo vaya leyendo la palabra, yo voy a hablar como un cristiano Un verdadero. cristiano. Vamos agarrando esa identidad. Vamos Voy a adoptando comportarme, esa exacto. identidad. Entonces, pasa cristianos que no leen la palabra. Pasan meses y no leen la palabra, o sea, van a la iglesia y ya, y bueno, sí, Y, no, soy y la cristiano. palabra es quien te confronta, porque si no conoces Claro. la palabra, entonces ¿cómo sabes qué está mal en ti y qué no está mal en ti? O cómo me debo comportar. No vas a tener el conocimiento, pues, para en un momento determinado tú saber actuar. A medida que vayamos conociendo de Jesús, vamos adoptando esas características Exacto, que Él nos dejó en su palabra. así es. Ujú. Y poder defenderla. Defender nuestra identidad es Sí, importante. defenderla. Por lo menos en el libro de los Hechos, vemos cómo esos primeros cristianos estaban, los apóstoles, ahí defendiendo la palabra, o sea, identificándose como cristianos ante los judíos, que sabemos que era un contexto bien difícil, en el cual si tú decías que eras cristiano, los judíos te llevaban al tribunal y te juzgaban y podías morir. Entonces, yo estaba leyendo eso y yo decía, de verdad que en ese tiempo había que tener, digamos coloquialmente, guarmo, porque si tú decías soy cristiano, te llevaban y expulsaban. te O sea, expulsaban, te apiedraban, exacto, cuando tú hablas de Jesús, la palabra dice que te Exacto, expulsaban. te expulsaban. Hubo uno que Jesús sanó, era ciego de nacimiento, y por él decir que Jesús y mantener que Jesús lo había sanado, fue expulsado. Fue expulsado. Y ahí cuando Jesús, la palabra dice que cuando Jesús se enteró de que él había sido expulsado, lo llamó y le dijo, sígueme. Exacto, y es No, tremendo. no te va a dejar. Esos son los tiempos que se están viviendo Sí, exacto. ahorita. Todavía hay persecución. Claro, Tal hay vez mucha aquí, persecución, exacto. pero ahorita a nivel de entorno, a nivel de lo que la exposición que hay en redes sociales, de lo que te dictamina el Presión mundo, social. la Sí. presión social, Sí. son esos mismos tiempos. Ujú. Sí. Tiempos en los que debes tener bien claro quién eres tú en Dios. O sea, debes tener bien claro de que Dios nos dio el gran privilegio de poder ser llamados hijos de Dios. Y eso vale más que cualquier otra cosa. Y yo Sí. lo veía temprano Ujú. y me ponía a analizar un poco y yo lo decía, es como que si cuando te para un policía, el policía te pide tu cédula de identidad y él lee, bueno, eres Albert García. Él te dice, no, pero tú no eres Albert García. ¿Qué vas a decir tú? Claro que lo soy, ¿cierto? Te Claro. Ve la entiendes. foto, ve la foto. Claro. Mira mi cédula, Me te la voy a parezco. decir. Ve mi Claro. O sea, tú vas a defender y yo como policía te sigo diciendo, no, tú no eres Albert García. ¿Qué vas a seguir tú?
defendiéndote. Afirmando No, que yo sí soy, es. porque ahí lo dice mi cédula, ahí lo dice mi partida de nacimiento, en todos mis registros. Entonces, a veces como cristianos, viene el mundo a decirte, no, tú no eres hijo de Dios. Ajá. O empieza a cuestionarte. ¿Tú Ajá. realmente eres Albert? Pero es que mira, en tu cédula, Sí. vamos a ponerlo, llevarlo a ese contexto. Exacto. En tu cédula aquí me dice que tú eres alcohólico. Ajá. Me dice que tú eras un ladrón. Empiezas a cuestionar. Exacto, esos son los datos que te dice. ¿Y O qué tú vas no. a decir tú? Sí. Si tú tienes claro que aceptaste al Señor, que fuiste hecho nueva criatura, como dices tú, las cosas viejas pasaron, como dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas en el Señor, tú debes tener, no, yo no soy lo que el mundo me está diciendo, Exacto. lo que el pasado me decía, lo que a lo mejor vivía antes, esa identidad que antes me definía, Sí. ya yo no soy así. O Yo las soy personas- hijo de O Dios. las personas también que por decir no eran amadas o se sentían no amados. Entonces llegan a Cristo y siguen teniendo como eso, mira, bueno, el enemigo es el Claro. que sigue atacando la mente. Mira, no eres amada, no, ya va. Yo soy amada por Cristo. Él murió en la cruz del Calvario por amor a mí. Ya ahí empiezas no, sí soy amada, soy hija del Señor. Combatir eso. Ahora, cuando nosotros hablamos también de identidad, hablamos de que nosotros no nos debemos influenciar, digámoslo de esa forma, por nuestro exterior. Yo soy así porque mi compañero actúa así o porque yo simplemente quiero encajar en un grupo. Exacto. Entonces tomo una identidad que ya no es mía, o sea, ya no Por soy moda, por propio, moda. exacto. Para Ya no encajar ahí. exacto, ya no Con- tengo una identidad propia, sino que estoy tomando una identidad del mundo, Claro. tomando una identidad, por decir, Reimer se comporta de una forma, entonces yo me voy a comportar así porque Reimer se comporta así. O Reimer responde de esta forma, no, yo voy a responder Claro. así porque Reimer responde de esa forma, ya va. Ahora, ¿cuál es tu identidad? ¿Es la identidad de Reimer o es la identidad de Cristo? ¿Es como Exacto. Reimer responde o es como Cristo fuera respondido? Entonces es Exacto. tener una identidad en Cristo clara, pues. No el que está a nuestro alrededor, sino como lo declara la palabra del Señor. Sí, volviendo un poco al tema que hablamos hace un momento, sucede también que quieres hacer algo que le agrada al Señor. Por decir un ejemplo, quiero postear, por lo menos el tema de las redes, quiero postear un versículo, quiero postear algo que sea referente a la palabra o a las cosas de Dios. Entonces ya vienen los haters, se llaman, y empiezan a decir fanáticos, empiezan a decir tal cosa, que es eso, porque no entienden, Los que a lo mejor te conocían de antes sí. y nunca a lo mejor habían visto que tú colocabas un versículo, que colocabas Exacto. ahora, mostrabas tu nueva vida en Cristo, esa vida de que es una alegría más allá de lo que yo tenga, más allá de lo que pueda alcanzar, sino que ese gozo que el Señor te da. Entonces siempre va a venir ese dedo acusador, ese dedo señalador, que te va a decir, no, pero es que tú eras así, tú no vas a cambiar. Tú durante 20 años has vivido de esta manera, porque nosotros lo vimos mucho cuando mis padres llegan al Evangelio. Lamentablemente muchas de esas acusaciones a veces vienen por parte de la misma De familia. la misma familia. Y le decían a mi papá, pero es que tú eras así, pero es que tú eras esto, pero es que tú hacías esto, pero es que yo no te creo. Y aún, bueno, ya 20 y pico de años de que mis padres recibieron al Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, todavía salen de vez en cuando esas flechitas que quieren, como quien dice, apuntar Hacerte a esa recordar identidad. el Exacto, pasado el y de viejo las hombre. cosas. Exacto. Sí. El viejo hombre. Exactamente. Y fíjate que aquí hay un versículo en 1 de Pedro 2:9 que es tremendo en cuanto a este tema de nuestra identidad en Cristo. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Admirable. O sea, qué tremendo ver lo que te dice la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, cuando la situación o el mundo, y fíjense que esto va ligado una cosa de la otra, las emociones también están ligadas aquí. Porque a veces cuando estamos pasando por esos momentos de tribulación,
el enemigo aprovecha para lanzarte esos darditos Es de que no lo vas a lograr, no vas a salir adelante. Ahora mira, se te está presentando esta otra situación. Entonces empiezan a querer quebrantar esa identidad de nosotros en Cristo, esa identidad que me dice a mí que yo fui escogido, que yo fui apartado, que fui predestinado, que dice fui la palabra. predestinado, que en Cristo soy más que vencedor, que en su gozo está nuestra fortaleza. Claro. Él va a venir de frente a atacarnos ahí. Y es lo que está sucediendo en estos Y el tiempos. poder, el entender de que somos hijos de Dios, esa es nuestra identidad, que en momentos difíciles quizás uno, por ataques del enemigo, uno no, como que no es consciente de que, mira, ya va, yo soy hijo de Dios, soy hijo del Padre Celestial. Entonces es entender eso, y eso a nosotros nos da autoridad ante muchas cosas. Entonces, cuando yo pasaba por muchas situaciones, que me daba ansiedad porque no sabía si se me iban a dar ciertas cosas. Cónchale, ¿será que me va a salir este trabajo? ¿Será que me va a suceder esto? Entonces, y giraba en un entorno de ansiedad, y yo decía, pero ya va, yo soy hijo de Dios, yo tengo que confiar en mi Padre, y mi Padre quiere lo mejor para mí, entonces voy a confiar en la voluntad de mi Padre. Es tener esa identidad bien arraigada a nosotros. Exacto. Es que fíjate qué dice el Salmo 34 en el versículo 4 y 5. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esto viene de yo saber que tengo un Dios que pelea por mí. De que tengo un Dios de que no va a permitir que yo sea avergonzado como cristiano. De que y fíjate que veía temprano a unos hermanos que hablaban también de este tema, y ellos se enfocaban en que nosotros fuimos llamados a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer luz en medio de la oscuridad. Y ellos decían que cuando entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo, ya el ser luz en estos tiempos no es algo que tengo que hacer. Y entonces, porque fíjate cómo es la cuestión, cuando yo digo, bueno, soy llamado a ser luz y tengo que comportarme de cierta forma porque digo en mi trabajo que soy cristiano, porque digo en mi familia, se me va a hacer difícil ser luz. Exactamente. Se me va a hacer difícil Eso es natural. ser como Cristo. Él dice, cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, cuando entendemos, eso es natural, eso brota. Y donde quiera que te pares, donde quiera que vayas, vas a ser luz en medio de la oscuridad. Por eso hay mucha confrontación con los cristianos. Ellos mismos son confrontados. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen que son, no, soy cristiano, pero tus acciones van acorde a lo que predicas, a lo que dices. Exacto. Sí, entonces, eso de una u otra manera nos lleva a la reflexión. ¿Por qué? Porque tenemos que, primeramente, hacer lo que predicamos. Exacto, y es un reto. Sí, y Es lo un que reto. decía Dani, en Mateo 5:12 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un lumbrán, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. O sea, es lo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a vuestro Dios Padre que está en los cielos. ¿Qué significa hacer luz? Ahí lo está diciendo, que para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. ¿Y qué hace la luz? La luz, si algo está oscuro, o sea, todo está claro, todo sale a la luz. Nosotros también fuimos llamados a eso. O sea, ¿qué nos caracteriza? De que nosotros como luz también tenemos que accionar. O sea, no solamente, soy luz. Bueno, somos luz por medio de la luz de Cristo que alumbró a nosotros. No es una luz propia, es la luz de Cristo la que va a alumbrar. ¿Y qué hace la luz? Nosotros también por medio de eso llevamos el evangelio, porque donde había tiniebla, tiene que haber luz. Donde lo que está oculto, tiene que ser exhibido ahora porque está la luz. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos en un lugar, nosotros ser de testimonio. Ser de testimonio, como dice, llevar buenas obras. Ahora, no porque, como decías tú, no, yo forzo a llevar la luz, yo forzo a hacer buenas obras. De nada me va a servir yo forzar a hacer buenas obras. Cuando yo creo en Jesús y hay fe en mi vida y soy luz, las obras salen naturales. O sea, la fe hace que las obras accionen. No porque, sí,
voy a hacer buena obra para ser bueno, no, sino que eso nace de nosotros para con otras personas. Exacto. Y fíjate que hay algo que, por lo menos en lo particular, me gustaría como que hacer ese énfasis en que a veces la gente se agarra de que no eres cristiano, tienes que ser perfecto. Exacto. O sea, para hacer luz, entonces es que tienes que ser perfecto. Y esto no es cuestión de perfeccionismo, porque perfecto únicamente Dios. O sea, todos somos humanos, esta carne, estamos en esta carne, que es una batalla constante todos los días contra esta carne. Es una lucha diaria contra mi yo mismo, contra las cosas que Nuestra naturaleza pecaminosa. nuestra naturaleza Exacto. pecaminosa. Entonces no es cuestión de que seamos perfectos, es cuestión de que nuestras debilidades, nuestras fallas las llevemos siempre a los pies de Cristo, Exacto. para que Él sea el que se perfeccione en nosotros. Y nosotros hacer un esfuerzo, porque a veces nos justificamos del que, no, yo no soy perfecta porque Eso. tenemos muchas debilidades. Entonces me agarro de ahí, ya no soy perfecto, yo, ya va, pero mientras esté en mi disposición del que yo sé que el robar está malo, y si yo me llevo este teléfono, ya yo sé que eso Ajá. está Está mal. malo, claro. Entonces, si está esa debilidad en mí, oye, ya va, mano. Ya va. Una Espérate, lucha. la Biblia dice, Corre, si oye. tu mano es Algo que no ocasión de caer, crucificaste. córtatela. Córtatela, Claro. mano, le dice la Biblia. Pero ya, si está de mí, ya va, yo trato. Ya cuando se sale de mis controles, cuando digo, Señor, mira, esta es una debilidad que no puedo, esta es demasiado fuerte para mí, yo necesito que me ayudes. Pero ahora no nos justifiquemos detrás Claro. del verdad, Exacto. porque muchos, yo a veces escucho Sí, así, sí, pero sí, es por es tremendo. justificarse. Es como por el justificarse, no, yo hago esto sí, pero yo sé que, no, pero ya va, mientras yo voy a tratar, y uno lo hace, es por amor. O sea, no es de que, no, sino por amor y respeto a Dios, que yo sé, Señor, me voy a esforzar, Señor, me voy a esforzar lo más que pueda, porque cuando uno ama, ¿qué hace? Por decir ustedes como pareja. Si Albert sabe que algo no le gusta a Daniela, lo va a hacer. Por supuesto. Daniela, ¿qué? Por supuesto que no. Lavar los platos, mi amorcito. Y trata de no hacerlo porque va a incomodar a Daniela. Pero así mismo lo tenemos que hacer, no, es por amor al Señor, tratar de hacerlo, de no Exacto. hacerlo por amor al Señor. Y eso entra dentro de a veces nosotros como jóvenes estar en una situación o en un entorno en el que sé que va a atentar en algún sentido contra mi identidad en Exacto. Cristo, contra lo que yo soy en Cristo, contra lo que yo digo ser, lo que soy. Ejemplo, un entorno en el que se esté tomando, bebiendo, Y eres débil en el alcohol. y eres una persona Ajá. que tuvo una debilidad en el alcohol. Anteriormente. Exacto, o sea, deslígate de esas cosas que también sabes que van a atentar contra ti y que, como tú dices, o sea, por temor al Señor, temor no miedo, Ajá, sí. sino respeto Respeto, al sí. Señor Respeto. Y amar nuestra y identidad. amar nuestra identidad, nos apartamos de ese tipo de situación, de ese tipo de también relaciones que no nos hacen bien, relaciones que entran dentro de, bueno, ya el entorno tóxico, todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo, Daniela, que cuando yo estaba en la universidad, yo estaba como que iniciándome en el camino, aprendiendo, digamos, cuál era mi identidad, qué debía ser yo y qué no debía ser. Y lo que tú estás hablando es algo importante porque cuando yo en la universidad yo tenía un grupo que ninguno era cristiano, el único cristiano era yo. Entonces ahí habían juegos, habían cosas que para ellos eran graciosas, pero uno sabe que uno como cristiano no debe participar de esas cosas. Entonces es eso, es como que bueno, no, ya como que voy a limitarme a frecuentar ciertas personas porque no están haciendo bien a mi identidad. O sea, mi identidad tambalea porque uno se puede reír, pero con una simple risa ya estás perdiendo tu identidad. Porque mira, él es cristiano, pero se está riendo del chiste. Sí, un poquito de levadura. Le da da toda toda la la masa. masa. Sí. Entonces eso me decía, bueno, no, mira, yo me acuerdo que para venirme a la universidad yo agarraba una cola con los muchachos. Y yo recuerdo que ese trayecto desde la universidad aquí hablaban tantas cosas que al principio yo normal, pero ya cuando uno va entendiendo qué es bueno y qué es malo, yo yo no puedo estar aquí, me incomodaba, que es como decías tú, o sea, ya no es como forzar algo, sino que ya tú sabes que
mira, yo no pertenezco están. aquí, Sí. prefiero irme por mi cuenta y no estar en ese entorno que me hace sentir incómodo y que puedo perder mi identidad por eso. Y después las otras personas saben tu identidad. O sea, Exactamente. con tu accionar y como tú eres, dicen, no, mira, yo no puedo hablar en este momento de eso porque ahí está me presente. A mí me Exactamente. pasaba en la universidad que de repente iban a tener una conversación que sabía que yo no encajaba en eso. No, cállense, que está la niña, está Ixa, sí. no diga nada. O de repente iba a decir una grosería y me tapaban los oídos. O sea, ya O pedían disculpas conoce, cuando decían una grosería. eso, Ay, ya- discúlpame por ya la mala conoce palabra. quién eres tú. O de repente Sí. en la universidad se iban para sus fiestas y su broma. Yo siempre obviamente decía que no, mira, no comparto eso. Cuando usted vaya para un cine, vayan para un parque, ustedes me invitan fácilmente. Y entonces cuando ya ellos planificaban, no, ya no vamos a decirles eso porque ya sabemos, o sea, ya estaban reconociendo la Exacto. identidad tuya. Ya otras Claro. personas están viendo tu identidad, Claro. no solamente con lo que tú eres, pues. La parte fundamental está testimonio, en el el testimonio inicio. que estás o sea, dando. en el inicio. Exacto. Cuando a ti te ofrecen algo, no, mira, soy cristiano. Es ahí, porque si tú dices sí, entonces después dices no, soy cristiano. Y después dices sí, hay una fluctuación en tu identidad. O mantenerte, porque puedes decir que eres cristiano, pero Exacto. entonces lo que haces, oye, eso no parece como cristiano. Eso no está, Él es no- un ¿Qué es cristiano- lo que sucede? cristiano Y muy la relajado. gente, la gente está Y está son viendo. los que te dicen. Exacto. Sí, la gente está pendiente Ujú. de lo que tú haces, de lo que tú dices. Y ¿Cómo te manejas? ¿Cómo reaccionas? reforzando un poco lo que hablamos en un ratico, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, reforzando un poco el tema de la identidad. Nosotros tenemos un nombre, tenemos un apellido, sí, pero más los que reciben a Jesús como su único y verdadero Salvador, aquí mismo lo dice, tienen derecho de decir Abba Padre. Exacto. Es que fíjate que ese versículo, el que leí hace rato de Pedro, que dice, cuando más vosotros sois linaje escogido, yo estaba buscando y dice que se refiere a que somos familia. Cuando habla de linaje, es familia. Es familia. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que cuando recibimos al Señor, pasamos de ser familia de Dios, familia de Jesús. Sí. Tenemos que parecernos. Fíjate, o sea, rapidito, tenemos aquí que dice. parecer. sí, parecernos. el ADN de Sí, de- exactamente. Sí, mira, lo dice aquí, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hijo de sí. Dios. Y eso refuerza todo lo que ustedes estaban comentando con los Exactamente. testimonios en la época de universidad, época de liceo, para los que comienzan el cristianismo más a corta edad, pasa en los trabajos, con los clientes, con las personas que tú te rodeas. Hay que tener cuidado con las cosas que nosotros decimos, las cosas que hablamos, porque lo que nosotros hacemos tiene que ir acorde con nuestra identidad, con nuestra personalidad en Cristo Jesús. Este realmente es un tema como No, yo creo que Ahora sí. sí, hay- bastante interesante. A Sí. mí me gustaría como que una segunda A mí parte. también, Bueno, a mí también. de no este sé si tema. los que están escuchando quieran una segunda parte. Sería Sí, bueno en los que comentarios. comentaran, sí, que comentaran y Comenten. pusieran si quisieran una segunda parte. Si a lo mejor tienen alguna duda en cuanto a este tema, o sea, Claro. cuáles son esas características que yo debo tener o en cómo yo sé quién soy en Cristo, cualquier O su cosa, experiencia, sus anécdotas. experiencias, Sí, también anécdotas, compartan con nosotros, interactúen con nosotros a través de nuestras redes sociales, bien sea por Instagram, bien sea aquí a través de YouTube, bien sea a través de TikTok. Compartan con nosotros sus experiencias, sus dudas, sus preguntas y nosotros con todo el amor del Señor Sí. estaremos aquí para ayudarles y para siempre ser esa mano amiga. Así Así es. y instar a que mantengan su identidad. Así como tú decías al principio, que a lo mejor tenemos una partida de nacimiento, ¿verdad? Yo soy venezolana, hablo como una venezolana, como cosas de venezolano, y no por eso cuando yo voy a otro país dejo de ser venezolana, sino que sigo siendo venezolana. Entonces, cuidar nuestra identidad. En el trabajo, entonces nosotros como hijos de Dios, ¿cómo somos? ¿Cuál es la identidad que debo mantener? En mi casa sigo teniendo mi identidad en Cristo. En el colegio sigo teniendo mi identidad en Cristo. En la universidad sigo manteniendo nuestra identidad. No es solamente en la iglesia, dentro de cuatro No es una paredes. chaqueta que me pongo cuando entro a la iglesia. Eso, sino que nuestra esencia, nuestra vida, sea una identidad en Claro, y es tan importante que estamos viviendo tiempos difíciles. Tan importante es mantener nuestra identidad de tantas corrientes que hay, de tantas cosas que hay ahorita en nuestra sociedad. Es importante mantener nuestra identidad y transmitir esa verdad de Cristo.
y que las personas puedan, por nuestras obras, por nuestro testimonio, conocer al Señor. Así es. Claro, es que fíjate que cuando yo leía eso la parte cuando los hermanos hablaban acerca de que somos luz, ellos decían, cuando no entendemos quiénes somos nosotros en Cristo, ¿qué pasa con esa luz? Ya pierde sentido. Entonces, ¿quién va a llevar ese mensaje de esperanza? ¿Quién va a llevar ese ministerio de reconciliación, que es el que nos manda la palabra a que seamos todos? No hay quien alumbre. Somos la Y sal de la somos tierra. tiempos oscuros. Así es. ¿Quién Lo le que va a dar sazona, sabor lo que le da a esta tierra? sabor. Somos Así es. nosotros. Así. Importante. Bueno, los que quieran, los que acepten a Jesús como su único y verdadero Salvador y vivan una vida conforme a la que quiere el Señor. Sí, porque no es solamente, soy cristiano, no, es vivirla. Exacto. Exactamente. Así es. Así es. Entonces, bueno, no queda más que decirle de que se suscriban, la campanita, ¿ok? Comparta. Comenten, compartan, sí, Compartan bastante. sí, Y compartan. escriban temas que podemos tratar aquí. También es Exacto, qué importante tema eso. les gustaría también que compartamos y que conversamos aquí. Es bastante bueno eso. Bueno, somos Adoración Viva, así que chao.